Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el psicólogo y tanatólogo José Alfredo Najarro, con quien vamos a conversar acerca de lo que representa para muchas familias el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, sobre todo en esta época de pandemia, donde sabemos que muchos han perdido a sus seres queridos y que además hay ciertos protocolos que debemos seguir, que, por cierto, hacen distinta esta que se había vuelto una tradición para muchas personas como de reunión familiar. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, yo mencionaba que hoy es el Día de los Difuntos. Sabemos que miles de salvadoreños están en los diferentes camposantos, pero ahora, siguiendo ciertos protocolos, ha cambiado esta tradición que antes era tal vez reunirnos todo el día en familia, pasar una especie de picnic. Y sabemos que ahora hay sentimientos encontrados, pero ¿cómo deberíamos vivir este Día de los Difuntos? Bueno, en primer lugar, sí, la tradición pues de familia, de pasar todo el día, de llegar a pasar un día acompañando y recordarnos a nuestros difuntos. En primer lugar, pues obviamente usted lo mencionaba, hay un protocolo a seguir, es de respetar el protocolo, porque en algunos, sobre todo en los parques memoriales privados, en algunos es 1 hora, solo permiten 3 personas por propiedad, se le llama. En otros se han organizado, por ejemplo, en orden alfabético para evitar las aglomeraciones, que no se permite la entrada a adultos mayores, a niños menores de 12, a mujeres embarazadas, por cuestión de que son más vulnerables. Ahora, se vuelve complejo. Lo comentábamos, que el concepto de duelo es bien sencillo. En términos generales es pérdida significativa de algo o de alguien. Entonces cuando yo uno eso y le doy el significado, me doy cuenta que no solo es la pérdida o la muerte de un ser querido, sino que bueno, que la nota muy bonita que salió anteriormente de las mascotas, cuando yo pierdo las llaves, cuando me asaltan, pérdida de una amistad, pérdida de relación de pareja, etcétera. Pero en este caso lo más adecuado, volviendo es llegar y estar el tiempo a llegar a enflorarlo, incluso tomar en cuenta que no podemos llevar floreros, agua, por cuestiones del dengue, que también está a la orden del día. Pero lo bonito en este caso, ya que no se puede en familia, es, bueno, hoy por medio de las redes sociales, hay maneras de cómo yo me puedo reunir en familia y hacer algo significativo. De hecho, yo tengo una página, Programa Esperanza, Recordemos con Amor, donde yo tengo ahí videos e información de cómo desde mi casa, yo con los elementos de casa, puedo hacer un homenaje para las personas. Qué interesante. Me llama mucho la atención eso que usted menciona, licenciado, recordemos con amor, porque es la forma en la que quizá deberíamos recordar a nuestros seres queridos, pero sabemos que cada persona vive diferente estas etapas del duelo y hay personas que todavía los están recordando con mucho dolor, con mucha tristeza. ¿Cómo ayudamos a ese ser querido que está todavía atravesando esa etapa difícil? En primer lugar, respetándolo. Cada quien vive su duelo de manera diferente. No hay un estándar de cómo vivir el duelo, ¿verdad? Culturalmente estamos acostumbrados que si vemos llorar mucho a la persona, cargo de conciencia. Si no lo vemos llorar, no lo quería. Entonces como que hay que llorar un poco y estar callado otro. No, cada quien lo expresa de manera diferente. O sea, lo primero es respetarlo, darle su espacio. Y en segundo lugar, que es lo más adecuado, es buscar apoyo, buscar ayuda. De hecho, en mi caso, yo trabajo con familias en procesos de duelo y es un servicio que la empresa en la que yo represento es de manera gratuita. Ni siquiera se necesita ser cliente de la empresa para poder acceder a ese acompañamiento. Eso es sería como lo más prudente y lo mejor. Y obviamente pues no es necesario que hoy tuve la pérdida y de ya mañana yo me voy a comunicar y voy a iniciar el proceso. Generalmente lo adecuado o lo más sano es esperar 1 o 2 meses en lo que digamos como que la situación se va estabilizando un poco. El duelo es un proceso, no es un estado, no es una gripe, y en el cual vivimos etapas. Y es la consecuencia, en este caso, es el resultado del fallecimiento de la persona o de la pérdida que hablábamos, significativa. Ahora, ¿cuáles son las etapas del duelo y cuáles son las señales que a mí me indican que esta persona se ha quedado en alguna etapa y que realmente necesita ayuda para poder trascender a la siguiente etapa y, bueno, sobrellevar la situación? Sí, eso es una pregunta muy interesante. ¿En qué sentido? Las etapas no se viven de manera lineal.
O sea, no es que yo inicio aquí, voy al ¿por qué etapa voy? Por la tercera. No, se pueden vivir de manera alterna. Inclusive puedo estar en una etapa, digamos, llegando al aprendizaje y volver, porque por ejemplo hay días en los cuales todo está tranquilo, no hay ningún problema, no, yo me siento bien, pero hay días que es todo lo contrario. Yo me acuerdo de mi ser querido, una canción, un aroma, una comida, un lugar, y todo se me viene abajo. Entonces, en ese proceso, el tiempo lo cura todo. Eso es negativo. El tiempo no cura nada. Quien se cura es la persona en el tiempo. No tiene ni siquiera un tiempo establecido. Cada persona o cada situación es diferente. No es importante cuánto tiempo yo paso en ese proceso, sino qué hago yo en ese tiempo. Y obviamente, pues, lo ideal es dejarse acompañar. La primera etapa, la crisis, en el momento que surge la pérdida, ahí estamos hablando de lo que confunden muchos con una depresión, y es una tristeza profunda, que no es lo mismo. ¿Para que me puede llevar a una depresión? Sí, pero inicialmente es una tristeza profunda. Hablamos también de confusión, una anestesia emocional, que como que no siente nada, como que está en otro, digamos, en otro estado, y es en ese detalle donde se pueden aprovechar de la persona. Llámese muchas funerarias, cómo se aprovechan de la situación. Durante toda esta pandemia yo me he dado cuenta de casos de gente que tenía su servicio en unas funerarias cancelado y le han cobrado extra cuando no debería ser lo correcto, el hecho de aprovecharse de esa situación. Ahora, el proceso me tiene que llevar a un aprendizaje y me tiene que llevar a algo que le llamo un agradecimiento. Eso es lo que realmente yo le tengo que dar gracias a la vida, la gratitud de haber tenido la oportunidad de compartir con esa persona y llegar al punto en que esa persona físicamente se fue, pero el recuerdo, el amor, ese no se lo lleva, ese se queda conmigo. Invitarlo a que viva en mi corazón. Yo les digo mucho a mis dolientes que únicamente se trasladó de lugar, ya no vive en la casa, sino que ahora vive en mi corazón. Y es un proceso que no es de un día para otro, pero sí son como cosas puntuales. ¿Cómo me puedo dar cuenta? El hecho de, hay manifestaciones físicas y psicológicas, molestias, hay en las manifestaciones físicas dolores de cabeza, el hecho que no quiero hacer nada. De hecho, tengo el derecho a pasar esa etapa en el cual yo tengo que estar listo para volver a lo que yo hacía antes. ¿Va a ser totalmente diferente? Sí, probablemente el trabajo es el mismo, pero va a ser diferente porque no cuento a esa persona. ¿Qué pasa con las familias que han perdido a un ser querido por COVID-19? Sabemos que pues el protocolo es diferente, no se les permite tener una velación. También presentamos una nota en las cuales pues las personas llegan al Camposanto y tampoco se pueden acercar a la tumba, no pueden físicamente tener esa cercanía de dejar un ramo de flores a su ser querido, sino que tienen que hacerlo de lejos, un código a través del cual le dicen a la persona, mire, este es mi familiar, y entonces le van a dejar ni siquiera tener ese contacto al que estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa con estas personas también? Porque me imagino que viven su duelo de diferente manera. En este caso lo importante es como familia, el principal apoyo tiene que existir en la familia. Y estamos acostumbrados de que yo escondo mi dolor por no hacer sentir mal al otro. Exacto. O por la presión de que la gente me dice, mire, ya no lo llore, déjelo ir. Y eso no es correcto hacerlo porque la persona se va. Ese paso a otro nivel siempre se da, aunque yo lo llore o no lo llore. Entonces lo ideal es conversar entre la familia. ¿Cómo me siento? ¿Me siento mal? ¿Me duele que no esté? Entre más se habla en la familia, eso se le llama ventilación y eso ayuda precisamente a ese proceso. Obviamente en este momento, sobre todo para las personas que fueron con protocolo COVID, precisamente usted lo menciona, no puedo estar cerca. Entonces, en los diversos cementerios y los parques memoriales han diseñado estrategias como para poder hacerle llegar un presente. Por ejemplo, en nuestro parque, aparte de hacerle llegar un presente, se ha hecho una estructura donde están los nombres de todas las personas, se ha hecho un homenaje inclusive con banderas blancas para todo nuestro personal de salud y inclusive para todos los salvadoreños que hasta el momento han perdido la vida por COVID, también hay un homenaje. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde familia? Yo lo mencionaba, hacer algo bonito, hacer un guión en donde se haga un homenaje sencillo,
digamos, sencillo con las cosas que puedo tener, pero en realidad es grande porque va dedicado a esta persona. Entre más yo lo exprese y lo ventile, eso me va a ayudar a mí a ir a ese proceso. Y otra cosa, llorar. Llorar, llorar, llorar. ¿Cuánto tiempo es necesario? Porque tenemos ese error de querer cortar a la persona, no llore. Y es natural, porque yo quiero a esa persona, yo lo quiero acoger, lo quiero consolar. Pero en un proceso de duelo, lo mejor es que llore, porque de hecho el llanto es una de las mejores, digamos, formas de cómo mi dolor yo lo voy sacando. Las lágrimas limpian todo ese dolor y hacen que salga de mi cuerpo. Excelente, quiero agradecerle por habernos acompañado y sí me gustaría que finalicemos con cuáles son las palabras correctas que nosotros deberíamos decirle a una persona que está doliente, porque muchas veces nos acercamos y lo primero, lo siento mucho, y tal vez la otra persona, pero ¿cómo lo puede sentir si realmente soy yo la que estoy sintiendo este dolor y el dolor de la otra persona no necesariamente va a ser igual a mi dolor? Inclusive la persona hasta se siente mal por el mismo hecho de que me están diciendo lo siento, cuando no es así. Por agradecimiento y por educación responde gracias, muy amable. Claro. Pero el mejor, en este caso pésame, es el silencio. El mejor es el silencio. El abrazo, dentro de lo permitido, claro, en silencio, porque en los abrazos se dicen que en un proceso de duelo tienen las palabras mágicas más maravillosas, que son: te quiero, aquí estoy, no estás solo. Entonces, en este caso, el mejor, y escuchar, sin juzgar, sin señalar, porque obvio la persona está, probablemente se queja con Dios. Claro. Y yo no tengo que limitar, hay que dejarlo. Es normal hacerlo. Es normal. Y en el proceso, ella poco a poco se va dando cuenta de los propósitos de la muerte. Y rapidito lo menciono, por ejemplo, ¿qué tipo de propósitos? Generalmente cuando vamos a acompañar a alguien a una velación, conocemos familia nueva, nos encontramos con familias que teníamos tiempo de no encontrarnos, se liman asperezas, claro, nacen iniciativas de decir, mira, ahí vamos a esperar que muera alguien más para reunirnos, y muchos proyectos de gratitud hacia la sociedad nacen en base al fallecimiento de la persona. Entonces, siempre hay un propósito. En el tiempo van surgiendo. Tampoco son de la noche a la mañana que van a ir surgiendo. Excelente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado. Nosotros seguimos con más de Noticiero Hechos después de la pausa comercial.